Vamos a iniciar la sesión 5 del módulo 8 de medición e indicadores de gestión del talento humano. Vamos a empezar, dado que están llegando aún algunos compañeros, con... A ver, déjame ver que salga un mensaje que está saliendo de acá. Tiene que borrarse para que podamos ver las diapositivas. Bien. Opa. Alejar esta ventana de la aplicación un ratito, por favor, chicos, para que esto se borre. Quiero ver si es que vuelvo. Voy a ver a compartir un poquito, recordar y para poder reforzar los conceptos que hemos aprendido. Antes de empezar con la interacción, porque me gustaría que en la interacción estén la mayor cantidad de personas, es decir, la mayor cantidad de participantes. Vamos a solo recordar el tema del proceso de medición muy rápidamente y luego cómo en relación al tiempo uno empieza a emitir distintos tipos de juicio para poder llegar a un proceso, para que dentro del proceso de interpretación del proceso de medición, dentro de la etapa de interpretación del proceso de medición, podamos nosotros tomar acciones y actuar ante la situación que se nos está presentando o la situación que hemos medido. Entonces, repasamos, proceso de medición, ya pasamos por la etapa de definición, propósito, definimos qué medir, hacemos la medición propiamente dicha, interpretamos los datos y luego actuamos en consecuencia de lo que se ha interpretado. En función al tiempo y a la complejidad de la situación, mientras más avance el tiempo, los juicios que suelen emitirse son juicios hasta del orden valorativo. Se empieza con un juicio histórico, se sigue con el juicio objetivo, recuerda que es cumplir algún objetivo o un presupuesto guía, un juicio competitivo que es compararnos con el mercado laboral y finalmente un juicio valorativo para saber si es que estamos bien o mal. Entonces, esta parte del caso de ACME lo vamos a dejar para cuando estemos todos, ¿ok? Así podemos hacer una interacción más fluida. Y vamos a cerrar esta parte, esto es complemento de lo que vimos en la clase pasada con el People Analytics. El People Analytics como rama o como estudio de ciencia que hoy por hoy se da en las organizaciones, lo que pretende y tiene como objetivo es poder pasar de la toma de decisiones que suele hacerse de manera empírica o de manera cualitativa con indicadores que solamente tienen que llegar hasta un juicio histórico y en otras ocasiones, dependiendo de la madurez de la organización, no solo es el juicio histórico, sino también es el juicio objetivo y el juicio competitivo, y se quedan solamente estas etapas. Lo que intenta el People Analytics es poder tener la mayor cantidad de datos, mayor cantidad de información para poder hacer modelos matemáticos y poder tomar decisiones. No solo decisiones en un tema laboral o de costo o en un tema numérico, sino también decisiones que hacen que pase lo cualitativo a lo cuantitativo. Entonces estamos hablando de retenciones, perdón, de decisiones en los campos de retención de personal, en el campo de desarrollo, en el campo de selección, en el campo de capacitación y por ende en el campo de las competencias y del comportamiento de la gente. Entonces, si hablamos de las competencias y del comportamiento de la gente, el People Analytics también tiene que basarse en un tema de cultura. ¿Por qué se asocia? Porque al llegar a tomar decisiones en el cual lo cualitativo pasa a lo cuantitativo a través de distintos procesos, modelos matemáticos, distintas etapas que tiene el People Analytics, hace que la decisión sea más certera. Y es lo que hoy por hoy buscan las organizaciones. Recuerden que migra desde la analítica, y la analítica no se da solo en el campo de recursos humanos, sino se da en distintos campos, donde hay mucha más información y hay modelos ya desarrollados para ver cómo es que cambian variables de procesos, variables de proyectos, variables de flujos de información, o incluso variables económicas y variables macroeconómicas, ¿no? Y es así como surge el People Analytics con estas tres preguntas. Estamos plantados hoy en el presente y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Está pasando que se tienen que tomar decisiones reales y tomar decisiones en tiempo real con la información que se tiene. Entonces la analítica es base para tomar las decisiones porque en el momento no se necesita preparar un reporte que tengas que verlo después de 2 o 3 días de tener consolidado, de estar preparado para poder sustentarlo y hacer las mejoras. No, la persona o los decisores tienen que entrar ya y entran ya a una plataforma o entran en el momento y quieren saber qué es lo que está pasando realmente.
No qué va a pasar en un cierre de mes, no qué va a pasar en un cierre de año. Tienen que entrar y decir cómo están las cosas hoy día y para esto es necesario mirar al pasado, qué es lo que sucedió y poder ir hacia el futuro para poder predecir y dar continuidad al negocio. ¿Y por qué está pasando esto? Porque realmente el tiempo real donde se procesa la información, donde se procesan los datos, que es el Real Time Data Mining, que es el procesamiento de datos en tiempo real, se da en las organizaciones y es necesario para tomar las decisiones. ¿Qué pasó en el pasado? Nos vamos para acá. En el pasado, pues sí, pasado, y estamos hablando en el pasado acá en menos de un año. Se hacían y se estudiaban reportes o se mostraban los tableros, los dashboards, con información que cerraba y que obviamente tú tenías que analizar luego de cerrado. ¿Y por qué pasaba esto? Porque obviamente habían datos, ahí sale forensics, que son datos externos o el procesamiento de datos no era el que se hacía en línea, no se contaba con información variable, tenía que sacarse reportes y hacer el procesamiento de data de manera masiva, mientras que hoy por hoy el procesamiento de datos se hace de manera real y en el momento y en el tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar o por qué sale el People Analytics? Porque en un futuro, ¿qué es lo que queremos que pase? Queremos predecir y queremos ver cómo es que la analítica nos lleva a poder decir, esto va a suceder en un futuro. Entonces, prevamos las acciones necesarias para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que debemos hacer en función a esto? Hacer que nuestra data y nuestro análisis sea prescriptivo. Cuando se habla de ser prescriptivo, y lo vamos a ir a ver en una de las etapas, hablamos de que en función a las variables y modelos matemáticos podamos tomar decisiones que sean mandatorias, no decisiones que digamos vamos a corrernos un cierto riesgo, un cierto sesgo, tomando una decisión que por nuestra historia sabemos que es de esta manera. Y como seguimos la historia y solamente nos quedamos en juicios históricos, competitivos o objetivos, tomamos la decisión en base a eso. Y el juicio valorativo, que es donde se desarrollan los modelos matemáticos, y estamos hablando de interpretación, va a llevar a que en el futuro se prescriban las decisiones y cojas lo cualitativo a lo cuantitativo y digas, eso se hace así porque la data real que nos muestra te da el modelo de tendencia o lo que va a suceder si se siguen ciertas acciones. Ojo que no se pretende que lleguemos a explicar el modelo matemático. Solamente se pretende de que como nuestro concepto dentro del módulo, dentro de la especialización de recursos humanos, se sepa que no es que vamos a hablar de indicadores de manera tradicional, porque lo podemos hacer, sino que se sepa de que hoy por hoy, independientemente del tamaño de la organización, la analítica está cobrando más efecto. Y más aún, la analítica está cobrando más efecto porque en este contexto que tenemos de pandemia, tenemos que tomar decisiones en función a algo. Y nada nos dice y nadie estuvo preparado para poder hacer un tema de digitalización o teletrabajo. Posiblemente algunas organizaciones, como en este caso el Colegio de Administradores de Piura, en función de la necesidad, la demanda que se tiene, hace ese tipo de interacción. Pero ese tipo de interacción es una línea delgada entre toda la digitalización. Y estamos hablando de que esta línea delgada de digitalización obviamente te conlleva a tener un contexto que necesitas la data en tiempo real. Y la data en tiempo real no es esperar a que un analista te haga el reporte para el día de mañana o que el analista te haga el reporte y tenga que pasar por contabilidad para que tú tomes una decisión de financiamiento o una decisión de poder hacer algo por los colaboradores. Entonces, en base a eso, y miren que anteriormente el contexto de la pandemia no estuvo, es que nace la analítica de datos, el People Analytics. Veamos esta introducción. Obviamente hay muchos estudiosos del People Analytics, hay muchos modelos de People Analytics. Ustedes pueden entrar incluso acá dentro de todo este esquema de digitalización dentro de Google, que es una de las plataformas más usadas para poder hacer este tipo de encuentros virtuales o desarrollo de información virtual. Existe el Google Academics, que es un buscador de Google de información precisa para lo que son investigaciones, doctorados y acá. O sea, todo el contenido académico de personas que hoy por hoy en el mundo investigan y son expertos en People Analytics se encuentra dentro de Google Academics. Obviamente hay resultados en inglés y en español. Y cuando alguien quiere buscar más información exacta, basta con que en Google tú pongas la búsqueda que quieres hacer encerrada entre dos comillas. Porque generalmente cuando en el buscador tú colocas People Analytics, Google lo que va a hacerte es buscar todos los contenidos que tengan People y buscarte todos los contenidos que tengan Analytics. Si tú referencias la búsqueda entre dos comillas, estás haciendo una búsqueda
más precisa donde te van a mostrar toda la información que hay de People Analytics. Lo comento como para aquellas personas que quisieran básicamente investigar un poco más del tema, porque recuerden que acá vamos a estar solamente dando pinceladas para que podamos saber que dentro del contexto necesitamos migrar a una decisión o una toma de decisiones donde el proceso de medición no solo se quede hasta el juicio competitivo, sino se haga un juicio valorativo. Entonces podemos decir en la diapositiva que el concepto de People Analytics va a asumir distintas o puede asumir diferentes definiciones y enfoques, pero existe un amplio consenso que es comprendido como un proceso sistemático para obtener, para procesar, para analizar y para interpretar información, con un propósito y con un objetivo de mejorar las tomas de decisiones. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la gestión de capital humano. Porque la analítica existe ya en sí en otros procesos de medición, más aún en empresas que son de carácter productivo. Y el uso de People Analytics cambia la naturaleza de gestión de capital humano para que evolucione lo que les venía mencionando, desde hacer solo un rol transaccional en el cual se hacía controles de vacaciones, controles de contratación, se seleccionaba a la gente y se daba un rol de servicio y transaccional, a pasar prácticamente a aportar su contribución estratégica. Y ahí, por ejemplo, tenemos a John Boudreau, que junto a Jack Fitz, que son dos personas que investigan en Analytics y que son expertos en Analytics, máximas autoridades en lo que es la materia, plantean una tesis fundamental dentro de su doctorado en la que se afirma como principio mandatorio, y recuerden que cuando hablamos del principio mandatorio, lo asociamos con el concepto de prescripción, como principio mandatorio de decir que el área de recursos humanos, o como la denominen en cualquier empresa, gestión del talento, gestión del cambio, gestión de recursos humanos, hay miles de nombres para el área de gestión de talento, en un futuro próximo, por no decir ya actualmente, debe pasar en una etapa donde las decisiones se toman de manera intuitiva, es decir, si nos pasó esto, que es una referencia, intuitivamente puede pasar lo otro, a una etapa del People Analytics donde las decisiones surgen de manera inteligente y con evidencias, y con estudios y modelos matemáticos, y con data que está en el sistema, y con tendencias que te muestran los indicadores, y con modelos matemáticos que vas desarrollando en función a la data que se va generando o al proceso de medición que empiezas a generar. Ahí es donde viene la importancia de por qué implementar un People Analytics en las organizaciones. Y vamos a ver las tres etapas, porque People Analytics se hace de siempre. El tema es qué tanta profundidad le vamos dando. Y miren cómo empieza cada uno de los niveles de People Analytics. Antes de empezar, ahí tienen un libro de Jack Fitz y John Mattox. Data de People Analytics van a encontrar mucha en inglés, chicos. Así que si es que manejan el inglés, lo tienen a la mano. Igual, si es que quieren hacer búsquedas en español, van a encontrar, y generalmente se encuentran un poco más de casos de éxito. O de algunas aplicaciones que pueden dar, que se dan en el People Analytics, ¿no? Entonces, miren, antes de empezar con las etapas, que son tres niveles de People Analytics, etapas son las que vamos a ver luego, miremos la importancia del People Analytics. Aquí está nuevamente lo que rescatamos de la introducción. La gestión de recursos humanos debe evolucionar desde la presunción o el instinto hacia el análisis más preciso y exacto de lo que pasó hacia atrás, de lo que está pasando en el momento, para poder predecir o influenciar, y cuando hablamos de influenciar podemos decir de manera prescriptiva, es decir, de manera mandatoria, sobre lo que va a pasar o lo que debería pasar. Esa es la importancia del People Analytics. Déjenme ver, hay un chat acá. Buenas noches con todos, Julio. Bien, entonces, vayamos a los niveles del People Analytics. Vamos a la definición del doctor Jack Fitz. Analytics es la conjunción del arte y de la ciencia. El arte nos enseña cómo mostrar el mundo. La ciencia nos enseña cómo mostrar algo. Cuando se habla de analítica, la gente piensa inmediatamente en estadísticas. Dice el autor, esto es incorrecto. Las estadísticas juegan un rol relevante, pero solo después de que se comprenden las interacciones, las relaciones y los elementos del problema en cuestión, o la, vamos a decir, oportunidad que se analiza, Analytics es en primer término un modelo mental. Pasa a una progresión lógica y en segundo término es un set de operaciones estadísticas.
es una definición que hace el doctor Jack Fitz en función al People Analytics. Entonces, no solo es hacer, cuando hablamos de estadística, es hacer juicios históricos. Y es donde yo les menciono, en la experiencia que vengo teniendo de las compañías, en cada compañía encuentras algo de juicio histórico o se toman decisiones solamente en función al mes que está pasando, en función a algo intuitivo o algo que consideran que va a pasar. Es hora de pasar de esto, de este nivel de poder solamente hacer algo estadístico, a poder hacer modelos mentales, modelos lógicos, modelos que te permitan a ti aterrizar informaciones cualitativas, informaciones que son llamadas blandas y que más allá de ser blandas son comportamientos que la gente tiene, pero comportamientos que pueden modelarse con la finalidad y con la intención de predecir, porque hay una etapa predictiva del People Analytics, pero más que predecir, de prescribir en la toma de decisiones. Vamos entendiendo el tema de prescribir porque lo estoy repitiendo en distintas, mejor dicho, lo estoy repitiendo varias veces, con la intención de que cuando lleguemos a la etapa de prescripción sepamos de qué se trata. Vamos hasta los 3 niveles. El primer nivel del People Analytics es el Descriptive Analytics. Descriptive Analytics. Se compone de métricas tradicionales de recursos humanos. Mayormente métricas de eficiencia. Ahí está la rotación, el tiempo de búsqueda, el número de personas reclutadas, horas de capacitación. Ahí vemos el tema de la eficiencia organizacional, costo laboral sobre las ventas. Vemos los indicadores que suelen ser clásicos. Y hasta incluso yo diría que todos los indicadores estandarizados que ya remití y llevan a la información para que ustedes lo tengan, forman parte del Descriptive Analytics. La etapa de Descriptive Analytics revela y descubre la relación de patrones históricos de datos. Ahí es donde empiezan a nacer los tableros de comando, donde empiezan a segmentarse la información, quién tiene que ver tal información, qué información va para tal área, cómo el gerente general va a ver toda la información. Ahí es donde empiezan a hacerse los reportes periódicos, de que se hacen análisis trimestrales, de que suelen hacerse análisis semestrales, se hace un cierre de año. Toda esta información que es tradicional y que forma parte de los indicadores, llega hasta acá. Si es que hablamos de que queríamos hacer, o de que el nivel que queríamos darle a la especialización de recursos humanos era un nivel básico, en el cual solamente íbamos a hablar de Descriptive Analytics, nos quedábamos en esta parte. Pero no era el contexto, porque el tema del contexto, hoy por hoy que se comparte información, ustedes empiezan a ver la información de índices y te van a votar al Descriptive Analytics. Si quieren al menos una noción de decir, oye, existe hoy por hoy esta información, independientemente del tamaño de la empresa, es hacia donde se tiene que evolucionar. Y no solamente dejarlo en el hecho de poder tener tendencias, cuando yo hablo de tendencias indica que el indicador se funciona, o tener elementos que nos hagan quedarnos solamente en tableros de comando, en segmentación y reportes periódicos. ¿Por qué no quedarnos en esto? Porque el contexto te lo manda. Y es lo que sucedía en nosotros cuando recién empezábamos a tener los famosos teléfonos de datos. Mucha resistencia hubo, yo recuerdo esto en el año 2012, 2013, hablamos entre 2013 y 2014. Hacia el 2013 o 2014, yo recuerdo cuando estaba en Camisea, un momento para poner Promoter Score, más conocido por sus siglas en inglés, NPS, es una herramienta que propone medir la lealtad de los clientes de una empresa basándose en las recomendaciones. Un modelo nuevo, un modelo, y esos tipos de modelos nacen o tienen como base o sustento, Cristian, este People Analytics, que a la larga acá no solamente se habla de modelos, ¿ah? Acá lo que se habla prácticamente es de una ciencia y un arte. O sea, a partir del People Analytics nacen mil modelos, ¿no? Bien, vamos a continuar. A ver, entonces, esos son los ejemplos que les mencioné. La etapa del Descriptive Analytics es la que hemos mencionado y es la que se estudia y la que hoy por hoy se da en las organizaciones, ¿ok? Pasamos a la siguiente etapa. Miremos el Predictive Analytics. El Predictive Analytics está basado en relaciones entre variables que apuntan a encontrar respuestas a preguntas más complejas, tales como si X o Y cambian, ¿cuánto puede cambiar Z?
Si tienes un tema de motivación con colaboradores y les ingresas un tema de incremento salarial y con ese incremento salarial la productividad cambia, miramos a la productividad que podemos llamarla efecto de retención en el largo plazo y cuánto cambiaría. Estoy colocando un ejemplo sencillo porque generalmente para poder explicar el concepto de lo predictivo. Cuando hablamos de modelos predictivos, y lo tienen ustedes acá a la mano izquierda, suelen utilizarse técnicas estadísticas como la correlación, la regresión, la structural equation modeling. Suelen utilizar este tipo de técnicas que son técnicas más numéricas, le llamaría yo. Es como que si hicieras un cálculo numérico y tienen unas formulaciones internas. Entonces, no intentamos llegar hasta ahí, pero debemos saber que existen esas técnicas para poder hacer el Predictive Analytics. O la analítica predictiva, para poder hablarlo en español. Entonces, ¿qué es lo que te busca la analítica predictiva? Te busca encontrar respuestas más complejas, analizar y cruzar variables, hacer no solamente datos simples, que era el resultado del proceso de medición, sino también hacer datos complejos, donde tú puedes combinar dos variables. Y escuchen la variable que estoy combinando. Si queremos lograr la retención de personal, quiero medir que si aumento X y X vamos a llamarlo el salario mensual del colaborador, y vemos que el salario mensual del colaborador, cuando se hace un incremento anual por la política de la compañía, te lleva a que en ese mes del incremento, un mes antes o un mes posterior, la productividad de los colaboradores sea alta. Veamos cómo se mide eso en efecto de retención y cómo puede cambiar Z, que sería la retención de personal o la lealtad, en esto. Entonces, ¿qué te permite la analítica predictiva? Te permite aislar a los mejores predictores, analizar el conjunto de datos y eliminar aquella información que no tenga influencia, de tal manera que puedas establecer indicadores líderes. El Leading Indicators te habla de indicadores líderes, es decir, qué variables o qué llaves te van a conectar y que influyen mucho más cuando estás analizando algún problema. Ya no solamente decir, es que esto por esencia siempre se va a dar. Yo recuerdo también, y esto por ejemplo sucede cuando se hacen intervenciones con el personal a manera de reconocimiento o a manera de esparcimiento, donde dicen, no, a la gente le gusta más esto. Entonces, cualitativamente o intuitivamente uno dice, sí, pero es que el corte de la gente y el corte de la compañía, y miren que ahí hay una asunción, por cultura, estoy jalando conceptos, es así, o sea, el corte de esta empresa es más formal, entonces debe hacerse así. Es una variable que influye más, pero estás hablándolo de manera cualitativa. Distinto es que se haga todo un modelo donde tú vas a ver qué variables te influyen más, elimina las que no tengas y vas a ver cuáles son tus indicadores líderes. También la analítica predictiva te va a proveer de modelos matemáticos para describir mejor la situación actual y de ese modo predecir valores futuros. La analítica predictiva también te va a llevar a predecir con inteligencia valores futuros que no sean solo una proyección lineal o de tendencia. Miren acá cómo es que de pasar de una analítica descriptiva en el cual, recuerden que les mencionaba que lo principal de un indicador es que te muestre una tendencia, la analítica predictiva te dice lo siguiente: predecir con inteligencia valores futuros que no sean solo una proyección lineal de una tendencia. ¿Lo ven? ¿Lo analizan? Entonces, en la analítica predictiva se va mucho más allá que solamente estudiar indicadores. Saltas del modelo de descriptiva, analítica descriptiva, salta, o la analítica predictiva toma la descriptiva, pero toma la descriptiva en función de que en relación a esas variables o a esa información pueda generar modelos matemáticos. Y las técnicas más utilizadas son hacer una correlación de datos, ya que hay infinidad de datos, una regresión de datos o una structural equation modeling, que es un modelo de ecuación estructural. ¿Ok? Ahora, si yo me pongo a darle una vueltita más a ese tema de conceptos, que recuerden que el concepto, antes de pasar, es un poquito más de ciencia, no todas las organizaciones están listas para poder hacer estos modelos descriptivos. No solamente la persona de recursos humanos va a estar preparada para poder hacerlo, ni alguien llevando una especialización en lo que son
el People Analytics o el HR Analytics lo va a poder hacer, porque hay expertos en la materia, hay software que te permiten implementar, hay gente que está metida en los modelos matemáticos y va a hacer toda una implementación de People Analytics. Ahora, esto no quita que a pesar que una organización quiera entrar y está entrando en el nivel de toma de decisiones a través de la analítica, puede implementar una unidad de People Analytics y que la pueda liderar alguien de recursos humanos con el experto que está de la mano a cualquier nivel de la organización. Lo que sí no va a poder hacerlo es solo, porque cuando empiezan a hacerlo solo, el nivel de analítica que está desarrollada en la mayoría de organizaciones es llegar solamente hasta la descriptiva. Y aún así, en los modelos que, por ejemplo, está más desarrollada la analítica, es en la banca. En el sector de la banca está mucho más desarrollada la analítica de datos. ¿Por qué? Porque hablan de analítica de datos en función a variables económicas y en función a variables de marketing. De hecho que en otros sectores igual puede estar, o en empresas transnacionales, que ya su matriz está, vamos a decir, un paso más allá que solamente hacer lo descriptivo. Vayamos a la etapa, al nivel final de la analítica de datos. El nivel prescriptivo. ¿Ok? La etapa prescriptiva va más allá de la predicción y procura ordenar la toma de decisiones, contribuyendo a la generación. Un momento. Hay una realidad, nos dice Cristian, que hay instrumentos que trabajan a niveles directivos y es ahí donde las estrategias no funcionan. Suele dejarse la analítica solamente a niveles directivos. Y ahí van a verlo en lo que comenta Cristian y vamos a ver cómo esto se conecta con la implementación de una unidad de People Analytics. Dejamos la pregunta, Cristian, o dejamos, perdón, el comentario, Cristian, para poder juntarlo en el momento que estamos haciendo las etapas, porque lo que mencionas es cierto. La realidad es que los instrumentos que mencioné o las técnicas anteriores suelen trabajarse solo a niveles directivos y no baja. O se queda en esa etapa de solamente tomar decisiones y a la larga lo que están haciendo ahí, Cristian, permíteme añadir al comentario, es que se quedan solamente en lo descriptivo. Eso va a seguir sucediendo en el nivel de que no se tenga una unidad de analítica, en el nivel en que no se cambie la parte de la cultura, pero no quiero entrar un poco más, porque vamos a ir viendo las etapas para la implementación de una unidad de People Analytics, ¿ok? Entremos a la parte prescriptiva y recordemos el término prescriptivo. A ver, ¿me pueden compartir lo que entendieron del término descriptivo, por favor, en el chat? Vamos. ¿Qué entendemos por prescribir? No lo busquen en su Google, ¿eh? Lo he repetido varias veces. Que es mandatorio. ¿Alguien más? ¿Cuándo algo es mandatorio? Ya lo dijo Alberto. ¿Cuándo algo es mandatorio? Cuando es una norma inalterable. Cuando te dan los pasos a seguir. Cuando tiene que cumplirse. ¿No es cierto? Entonces, veamos cómo viene evolucionando. Lo descriptivo te da la información base. Para que con esa información base tomes toda la data, que son resultados de procesos de medición, y puedas predecir comportamientos y modelar comportamientos. Con la finalidad que lo que quiere llegar toda organización es a prescribir y a tomar una decisión que sea mandatoria, para evitar este riesgo de que pueda pasar o no porque me parece intuitivo, porque así se hace acá, o porque ya tiene que hacerse y no nos queda más que seguir adelante si no nos come la competencia, ¿ok? Bien, entonces decimos que la etapa prescriptiva va más allá de las predicciones y procura ordenar la toma de decisión, contribuyendo a la generación de variantes. Déjame mover esto de acá. Que permiten determinar cuáles de las inversiones tendrán un mayor nivel o impacto en el retorno de la inversión. Miren que hay un término del ROI, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y del ROI. El ROI es un retorno de la inversión en temas de recursos humanos. Y el ROI es un retorno a la inversión de la mejora del precio. Retorno Return on Inversion Price. ¿Ok? Es un concepto nuevo que en la analítica te dice, ok, buscamos ordenar la toma de decisiones para ver en la generación de variantes cuáles son las que nos permiten generar las mejores inversiones para tener un retorno de esta inversión y una inversión al retorno de inversión del precio. Del ROI
pasamos a un retorno de inversión del precio. Porque generalmente, y acá hay un concepto también adicional que suele darse. En los niveles directivos, la información que suele analizarse en el nivel directivo supera a lo que es medido o a lo que se le mide a los gerentes. Cuando hablo del nivel directivo, hablo de CEO y gerentes de área o directores o vicepresidentes o presidentes. ¿Ah? ¿En qué sentido? Que cuando bajamos en escalón se mide retornos de inversiones. En función a que lo que invertiste tiene que generarte alguna utilidad, alguna mejora, algún decremento de costos, alguna competitividad, algo nuevo. Entonces tú dices, oye, está retornándose la inversión. Pero cuando hablamos del ROI y pasamos del ROI al ROI, el nivel directivo te mide que a pesar que tú hiciste un retorno de inversión, veamos cómo ese retorno de inversión te impacta en el precio. Porque si tu precio promedio de mercado incrementa, tienes mayor ventas. Y si incrementa tu precio promedio de mercado, eres más competitivo, porque vas a tener más margen para manejar el costo. Ese es el nivel que suele pasar entre personas que suelen, vamos a decir, entre niveles, perdón, que suelen tener cargos de jefaturas o de supervisión. Entonces ellos están más abocados a que haya un retorno de inversión. Pero cuando sube el escalón, ese retorno de inversión pasa del ROI al ROI. Porque ellos buscan que más allá del retorno de inversión, el precio promedio del producto o del servicio que tú ofrezcas sea más alto. Porque si es así y tienes el mismo nivel de ventas, creces. Y si tienes el precio promedio de mercado más alto y eres competitivo, te van a comprar más. Por tanto, la curva va a ser exponencial. ¿Ok? Esto como concepto del ROI y como concepto de ver cómo se toman las decisiones a un nivel directivo. Y veamos por los siguientes ejemplos de la analítica prescriptiva. Determinar qué alternativas de capacitación posibilitará mejores resultados al negocio. Hago un programa de capacitación, tengo una serie de posibilidades y veo qué alternativa que voy a elegir en función a mi analítica me va a dar mejor resultado al negocio. Determinar qué canal de selección de toda la inmensa gama de canales y páginas que hay como tema de portales de labores me va a traer mejor candidatos. No porque crea o porque se dice o por la reputación que pueda tener, por ejemplo, un labor, ahora hay miles de plataformas. El Boomerang que compró a Aptitude, no tanto por el tema del prestigio, sino en función a data que tengas tú de la analítica. Determinar cuál estilo de liderazgo incrementará mejor el desempeño en la compañía, la retención o el crecimiento de un determinado colaborador. A este nivel es a donde se llega, o a donde llega la analítica prescriptiva. Y si ustedes leen los tres ejemplos, pueden darse cuenta que ese tipo de decisiones hoy por hoy las tomamos de manera cualitativa. ¿Lo recuerdan o no? ¿Cómo eliges una alternativa de capacitación? Vas a elegirla en primera instancia por el menor costo. Vas a elegirla por la reputación de la compañía. Vas a tener distintos postores y en función a la reputación de la compañía, el costo y los casos de éxito que la compañía haga, lo eliges. ¿Cómo determinas el mejor canal que te traerá de selección, que traerá mejores candidatos? En función a la experiencia que tiene quien te recluta. Porque ahí puede encontrar una vez, o un puesto, o dos. Pero no necesariamente, bajo la analítica prescriptiva, va a ser el mejor canal. Y lo que estoy repasando es que en la realidad actual las decisiones se toman de esa manera. Y miren cómo es que bajo la analítica prescriptiva se puede determinar un estilo de liderazgo que necesita la organización para incrementar el desempeño y productividad de la gente, para retener a la gente y para lograr que un colaborador se desarrolle en la organización. A este nivel llega la analítica prescriptiva. ¿Ok? Entonces, vamos a solo hacer un resumen. 3 niveles de People Analytics. El primer nivel, que lo tienen todos, es la descriptiva. Aquí hablamos de reportes, comandos. El segundo nivel es la predictiva. Toma como referencia la descriptiva para poder hacer modelos matemáticos y ver cómo dos variables cambian y pueden influir en una tercera. Y el tercero, que es lo que se necesita, es la prescriptiva. Y la prescriptiva te va a llevar a
poder tomar decisiones y pasarla del cualitativo al cuantitativo. Renato Ballenas nos dice, pero si estás en un mercado maduro en donde el precio final es sensible, ¿se puede realizar el análisis por el volumen vendido o cobertura por el mercado? Claro que lo puedes hacer, Renato. Pero acuérdate que cuando tú haces el análisis de volumen vendido o cobertura de mercado, que es una variable, estás en rumbo a tomar una decisión porque tienes una data para poder valorar y actuar. Lo que quiero decir con el People Analytics es que te lo hace más exacto y preciso. No desestima lo anterior, ojo chicos, porque si estuviéramos desestimando lo anterior, no tendría razón de ser que la analítica de datos se sustente en lo descriptivo. No tendría razón de ser que solamente la analítica de datos, o mejor dicho, que la analítica prescriptiva no se sustente en la parte descriptiva. Lo que nos está mencionando Renato es una parte descriptiva. Oye, yo tengo esta información, tengo un mercado maduro, mi precio final es muy sensible, y yo puedo ver cómo es el análisis del volumen vendido o la cobertura que tengo en el mercado para poder explorar más mercados. Por supuesto que se tiene y es viable y es de hecho hacerlo. Pero parte porque acuérdate que esto es una analítica descriptiva. Distinto a que podamos tener, oye, ¿y cómo está el modelo? Dado que el precio es muy sensible, ¿existe algún modelo matemático del volumen vendido en el mercado? O sea, ¿hay algún modelo que te describe ese comportamiento de qué es lo que quieren los consumidores? Hay. Definitivamente hay. Y en función a ese comportamiento que tienen los consumidores, si es que ahorita hablamos que el consumidor final cambió sus prioridades de necesidades y las cambió, porque hoy por hoy, ¿quién está pensando ahorita en ir a un retail? ¿Quién está pensando ahorita en ir a comprarse si es equipo de cómputo lo va a necesitar, pero algún mueble para su casa? O sea, no hay manera. Ahorita piensas en lo que es básico y en lo que te permite a ti estar más conectado. Entonces, ahí es donde yo les menciono que esto sí es válido. La analítica descriptiva, por supuesto que es válida y se toman decisiones y por algo son exitosas organizaciones. Y no hablo de organizaciones exitosas a nivel macro o a nivel internacional, a organizaciones exitosas a nivel local y las startups y toda la generación Z que viene haciendo negocios o viene participando con grandes empresas. Todo lo que está logrando el Perú hoy en día dentro de todo este tema de la pandemia, como por ejemplo el poner la educación virtual en 12 días y crear toda una plataforma para personas que no tienen los recursos y que están en el Estado y que necesitan seguir educándose, es parte de personas pequeñas. Yo recuerdo haber visto esto en el LinkedIn, ¿no? De pequeñas startups que van colaborando con el gobierno, o de poder sacar apps para poder hacer las compras haciendo un delivery, o para poder hacer tu cola, o para poder sacar apps donde tú puedas ver dónde está el COVID. O sea, estos temas nacen un poco de esa intuición que tienen las personas y que obviamente parten en la analítica descriptiva. Por eso es que les digo, no es que esto tenga que hacerse para que tu negocio funcione, no, porque tu negocio está funcionando con la analítica que haces actualmente. Solo que en un tema de la ciencia, la analítica te lleva a tener modelos que te lleven a ti a tomar decisiones más exactas. Eso no te quita todo el paraguas que tienes, porque si no, no tomáramos decisiones. Y si no, todo lo que estoy hablando se caería. Porque podemos haberlo dejado a este descriptivo, pero la idea es, oye, mirémonos más etapas y miremos la profundidad que puede tener ese tema y que se puede hablar miles de horas de ese tema, chicos. Miles de horas. Y se puede hacer hasta un curso específico de analítica. Pero obviamente hay que ver qué tanto uso le vas a dar tú. Por eso es que cuando se habla de la analítica y hay empresas que ya tienen analítica desarrollada, empiezan a meterse más con estudios de investigación o una consultora que te implemente ese tipo de sistemas. Y no solamente la analítica, es también meter la digitalización, es también meter el cambio cultural, es mucho, bastante, es una vorágine de cambios, ¿no? Y eso se va avanzando de poco a poco. Entonces, no sé si Renato, contesté ahí tu pregunta, Renato. Entonces, seguimos repasando. Ok, mil gracias. Recuerden, la analítica descriptiva, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. ¿Ok? Miren esto. Como un ejemplo, déjenme ver dónde coloco mi cámara. Y de ahí lo voy a sacar de acá. Un estudio realizado por Jack Fitz sobre la atracción, retención y rotación llevó a tener un estudio de una magnitud de 19.000 empleados con 1.5 millones de datos y 3 años de análisis, donde la tesis doctoral aprobada por este señor Jack Fitz
menciona que las causas por las que una persona se incorpora a una empresa no son las mismas por las que se queda ni por las que eventualmente decide irse. Yo recuerdo que acá en esta especialización les mencioné del engagement, ¿cierto? Y mencioné el engagement diciendo que hay 4 factores del engagement: la organización, la tarea, el equipo y el jefe. Es lo que intuitivamente se ve y lo que sale de mucha información estadística a nivel descriptivo que poseen las organizaciones. Veamos el hallazgo de investigación que hace esta persona, que obviamente lo pone en su tesis doctoral, y lo dice, Los atractores de la persona, las causas por las que una persona se incorpora a una organización, después de haber analizado durante 3 años 1.5 millones de datos de 19.000 empleados. Es la posición que ofrece la compañía, la compensación que se paga, que es la primera motivación que tiene la persona, los beneficios que da la compañía y la estabilidad de la empresa que te da. Su modelo matemático lo lleva a decir que estas son las causas que atraen a las personas. Las causas que lo retienen en la organización: el estilo de liderazgo, el desarrollo de la persona, la comunicación y la compensación. Asociemos esto, que es una investigación, a lo intuitivo que tomamos como concepto de engagement. Puedo decir que el estilo de liderazgo es el jefe, que el desarrollo de la persona es la tarea, que la comunicación que se da en la organización es el trabajo entre equipos y que la compensación te lleva a definir a la organización. Intuitivamente, porque el concepto de engagement viene de mucho tiempo atrás, en función a esta estadística descriptiva, se llegan a los 4 factores. Pero de la manera analítica, no te lo pone como jefe, te lo pone como estilo de liderazgo. No te lo pone como tarea, te lo pone como acciones de desarrollo. No lo coloca como equipo de trabajo, sino como distintos tipos de comunicación que suelen darse en una organización, mucho más amplio, quiero decir. Y finalmente sí te pone de manera puntual, por el estudio que hizo y la investigación, que la compensación es un papel juega un papel o un rol muy importante, que a quien te represente es hacia la organización. Y es que en la compensación pueden pasar 1000 tipos de problemas. Si aumentas a uno, si aumentas a otro, si hay una política, si no hay una política, si no la aumentas, si es un aumento muy pequeño, si el aumento no es significativo, etcétera, etcétera. Entonces, los retentores o por lo que la gente se queda, también te define, mejor dicho, en el engagement, lo mismo. Y también decíamos en el engagement que así como te retienen los 4 factores, así también te vas. Y lo que nosotros sabemos por el tema de la experiencia es que una persona, en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, suele irse ¿por quién? Por el jefe. Y un expulsor de las personas de las organizaciones son el estilo de liderazgo, el crecimiento laboral y salarial, el horario extendido y la estabilidad de la empresa. Miren cómo cambia. El estilo de liderazgo se mantiene. Y recuerdo que cuando hablábamos de manera conceptual el engagement, les mencionaba que el factor que más te comanda en la organización, que una persona se vaya o se quede, es el jefe, que vamos a mencionarlo acá como un estilo de liderazgo. ¿Por qué? Porque el jefe es quien permite el desarrollo de la persona. Porque el jefe es quien lidera la comunicación en un equipo de trabajo. Y porque el jefe es quien traslada el porqué de la compensación de la persona. De esa misma manera, el jefe o estilo de liderazgo o el líder te afecta el crecimiento laboral y salarial de una persona porque es quien decide. El líder es quien te puede dar una acotación si extiendes el horario o no. Y el líder es quien te da prácticamente la estabilidad de la organización, porque es a través del líder que la organización en su cultura traslada su forma de ser y su esencia. Entonces, si bien es cierto, acá podemos ver el acá podemos ver el concepto de engagement, en los expulsores la data es mucho más precisa. Podemos asociar que un común denominador es que el estilo de liderazgo es un retentor, así como un expulsor. Que el crecimiento laboral y salarial, que es el tema de desarrollo,
es la parte de la tarea. Que el horario extendido puede formar parte de las interrelaciones entre los equipos que hay. Hay mucho radio pasivo con horario extendido y hasta puede formar parte de la cultura, equipo de trabajo, comportamiento. Y la estabilidad de la empresa es la imagen que proyecta la organización. ¿Se acuerdan que hablábamos de la marca? Hablábamos de la propuesta de valor y la marca empleadora, del employment branding. Eso es transmitir la estabilidad de una organización, es transmitir la marca o el tema de la marca empleadora. Esto, que fue un hallazgo de esta investigación, se hizo en función analítica. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguien se quedó? ¿Todo bien? Bien, sigamos entonces. Ahí donde mencionó, miren, de todo ese estudio nace lo que es la analítica de retención o el Retention Analytics. Jack Fitz probó que hay una enorme diferencia entre la tradicional entrevista de egreso y la metodología de un programa de análisis de entrevista de salidas, que lo llamó Exit Interview Analysis Program. ¿Se dan cuenta cómo la analítica te pasa solamente de ser una entrevista de egreso, que suele ser algo descriptivo, a hacer un programa de análisis de entrevistas de salida a través de la analítica de retención, donde utilizó prácticamente los 3 niveles de analítica? En síntesis, ¿qué podemos decir si acá juntamos las 3 etapas? Tener la información te facilita toma de decisiones. No es necesario tener mucha información, ojo, sino la que se requiere. Pero más importante de tener mucha información es ordenar bien la información que se posee y la información que las organizaciones tienen a la mano. Ahí parte la descriptiva, la analítica descriptiva. El propósito más importante del People Analytics es predecir y prescribir el futuro. Predecir para poder ver el comportamiento y prescribir para el futuro para que se haga algo mandatorio y eso se cumpla. Y la decisión que se tome te dé el resultado esperado. ¿Ok? Entonces pasemos a ver, no sé por qué se quedó así. Esperen un momento. Hay un pequeño acá, a lo mejor sale en la etapa. ¿Ok? Pasemos a ver las etapas que tiene el People Analytics. Cuando hablamos de las etapas del People Analytics decimos lo siguiente. Para poder implementar un People Analytics o para poder decir en qué etapa estamos, hay que primero organizar, tipo al proceso de medición. ¿Ok? Cristian nos dice, no hay duda que el estilo de liderazgo y los objetivos tienen mucho peso en los retentores. Okay. Entonces, el nivel 1, que es la descriptiva o la analítica descriptiva, te permite organizar datos. El nivel predictivo te permite presentar los datos, relacionarlos entre sí y modelarlos. ¿Para qué? Para que en el nivel 5, la analítica prescriptiva te permita validarlos y tomar decisiones. Ese es el tema a grandes rasgos. Vamos a entrar a ver cada etapa. Nivel 1, organizar los datos. Obtener datos a través de ¿qué? Del proceso de medición, ¿recuerda? O construir métricas para crear bases de datos y validar la precisión de la información que se posee. Es vital que cuando estamos dentro del tema de análisis de información y de la analítica descriptiva, tener consistencia o las fuentes de información sean consistentes. Características. Las operaciones estadísticas deben esperar un tiempo. ¿Ok? Aquí es donde empiezan a hacerse los reportes de cierre de mes o un reporte que, si bien es cierto, se muestra la data en tiempo real, se colgó un día antes, la colgaron una mañana antes, pero el análisis de la organización no puede llevar a que sea en el momento. Beneficios. Solucionar un problema básico de analítica. La disponibilidad de datos. Es donde se habla en organizaciones que necesitas tener el dato en el momento y en la mano. Generalmente suele darse
cuando quieren hacer un corte o cuando hay una situación como esta. Esta situación del contexto que estamos viviendo nos lleva a reinventar totalmente todo. Hoy estuve en un seminario que da la Escuela de Alta Dirección de manera virtual, donde hicieron un resumen de todas las normas laborales que ha estado dictando el gobierno en estos casi 39 días de pandemia que tenemos. Todas las normas laborales y lo que se viene después y lo que tienen que hacer las organizaciones, porque ya vamos a empezar nuevamente a salir de acuerdo a los distintos rubros de negocio que se han aprobado y lo que tienen que implementar todas las gerencias y gestiones de recursos humanos para poder acoplarse a la ley y para poder asegurar más que la continuidad del negocio, asegurar que no haya más contagios y velar por la gente, que es el fin último de la legislación. Entonces, es necesario tener la disponibilidad de datos en la analítica descriptiva porque es un beneficio para poder organizar la información. Entramos a la analítica predictiva dentro de las etapas que se tienen. Mostrar o presentar datos en categorías. Después de haberlos organizados, se hacen categorías que, aunque sea aparentemente, porque puede haber todo una organización que sea todo, vamos a decir, todo un contexto total y pueda, vamos a decir, aparentemente mostrar categorías. Proyectar tendencias o series, ahí empezamos a analizar el indicador, que obviamente proyectar tendencias o series no es analítica predictiva. Proyectar tendencias o series sigue siendo analítica descriptiva, estamos mostrando los datos organizados. ¿Cuáles son las características de estos datos organizados? Los tableros de comando, que deben mostrar en lo posible eficiencias, costos, reducción, tiempos, volumen, calidad, datos del año pasado, datos del presente año, presupuestos, etcétera. Y los beneficios que te da el mostrar estos datos van a ser la base para la analítica predictiva y para la analítica prescriptiva. Es lo que les mencionaba cuando estábamos hablando solamente de los 3 niveles. Les mencionaba y les decía que eso se utilizaba, que utilizábamos las tendencias y que esa información base, el beneficio de mostrar información como tal, para la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. Dentro de la analítica predictiva también vamos a empezar a relacionar variables para mostrar el impacto interno y externo de las fuerzas o variables que son significativas y que afectan por ende a los resultados de la organización. ¿Qué características tiene esta subetapa o de relacionar? Mostrar los efectos de las interacciones entre los datos del human o datos del comportamiento humano con los datos estructurales y los datos del capital relacional. Capital relacional entiéndese por el distinto nivel de relaciones que puede existir entre procesos y entre resultados o subetapas de la compañía. Ese capital relacional es lo que te va relacionando de uno a otro y que donde tú puedes juntar variables que afectan y que impactan en otro proceso. ¿Ok? ¿Qué beneficios te da el tema de relacionar los datos dentro de la analítica predictiva? Marcar y destacar las oportunidades para generar mejoras simples en el desempeño del área y de la organización. Porque los primeros análisis que empiezan a darse en los modelos predictivos son análisis que se dan a corto plazo. Entonces, el que tú relaciones datos y variables y utilices los datos del capital humano, estructural y relacional, te conlleva que tú puedas tener mejores oportunidades para ver mejoras simples en los desempeños del área o de la organización. ¿Ok? Es decir, toma las decisiones en el corto plazo. Llegamos al nivel 4 de la analítica predictiva y decimos que el nivel 4, después de juntar las variables, después de mostrarlas, después de ver cuál es el relacionamiento de humano, estructural y capital relacional, vamos a ver qué patrones son los que empiezan a darse, cómo empezamos a conectar con la gente, cómo conectamos políticas, qué información se tiene de procesos, cómo va el histórico del desempeño para poder ver qué patrones son los que se esperan o qué relaciones existen entre el desempeño y el potencial, qué correlaciones hay entre el hecho de poder tener programas de desarrollo a través de una medición de desempeño y poder impactarlo en el crecimiento del negocio. Entonces empiezan a modelar datos y a ver qué correlaciones existen o qué correlaciones no se conocían y estaban ocultas, donde a través de un modelamiento de datos suele darse información. ¿Cuáles son los beneficios? De que en el modelo predictivo tú puedes hacer hipótesis y puedes decir, ¿qué pasaría si? Es lo que les decía, ¿qué pasaría si incrementamos el salario? Ya no en el mes de mayo, sino lo incrementamos en el mes de enero. Y sabemos que el salario en el mes de enero incrementado afecta porque la persona se queda sin un sol después de la gratificación de diciembre.
obviamente afectaría en su motivación y de hecho que se esforzarían mucho más en el cierre de año para poder lograr el mejor incremento del año, del siguiente año, en el mes de enero. ¿Y qué pasaría con esto? ¿Cómo impactaría en mi modelo de retención? Entonces van estudiando data, en el modelo de retención digo en la retención de personal, chicos, ¿ah? Van estudiando esta data para poder hacer hipótesis y decir, oye, vamos a ver qué efecto tendría si modelamos el comportamiento de las personas o la retención de las personas y cambio acá el salario ya no en el mes de enero, perdón, ya no en el mes de mayo, vamos a decir que el mes de mayo es la política salarial que se da, sino en el mes de enero. Entienden que lo único que acá estamos haciendo es, después de mostrar, los relacionamos y los modelamos. Modelamos a través de modelos matemáticos, a través de patrones, a través de la correlación. Y llegamos al nivel 5 de la prescriptiva, de la analítica prescriptiva, donde decimos vamos a validar. Después de aplicar estadísticas avanzadas u otras metodologías, ahí se puede, por ejemplo, tomar la metodología que decía Cristian, de validación que permitan a la vez la validación y determinación de la magnitud y el nivel de impacto de lo que hemos modelado, entonces llegamos a poder validar y decir esto se va a hacer mandatorio porque el modelo me lo mandó así. Características de la analítica descriptiva y de la etapa de validar. Obtener mediciones reales de impactos y de resultados económicos y financieros obtenidos. ¿Pasaron con el audio? ¿Todo está bien? Entiendo que todo está bien. Espérenme que se pasó la diapositiva. Los beneficios de validar. Mostrar resultados que sean percibidos por los diferentes stakeholders. Ya no solamente en etapa de validar y en analítica descriptiva, ya no solamente se tiene un nivel directivo o se mantiene en el nivel directivo como mencionaba Cristian, sino que también baja a mostrar a los distintos stakeholders la competencia, y ahí te vuelves un referente, los proveedores, los trabajadores, a seguir bajando en el modelo prescriptivo y a poder a tomar prácticamente decisiones reales. ¿Ok? Bien. Volvamos a hacer un repaso de la primera imagen. Creo que en la siguiente voy a colocar siempre la imagen después, la inicial. Recordemos esto. Decíamos, hay 3 niveles de analítica. Descriptiva, predictiva y prescriptiva. Ojo que esa es pregunta fija para el examen final, ¿eh? La evolución. Y dentro de esta analítica descriptiva, lo que hace la organización es organizar datos. Dentro de la predictiva tiene 3 subniveles, donde presenta los datos organizados, los relaciona entre sí para ver cuál es el impacto y los empieza a modelar con distintos modelos matemáticos. Organizado, presentado, relacionado y modelado, vamos a validar para ver cuál es la decisión que vamos a tomar en función al modelo establecido. Y cuando se va a validar y se hace la prescriptiva, se hace algo mandatorio. Porque la decisión que se toma te va a impactar prácticamente financieramente y en los resultados que esperamos lograr como compañía para poder ser líderes en el mercado. Alejandro nos dice, en mi caso desde GTH experimenté que retener el talento, retener al profesional con calidad senior o inclusive a los millennials, por su nombre, talento, ok, no se puede retener. El talento brilla y sigue su camino. En las entrevistas de salida resaltó situación del país. Basado en esa experiencia pregunto, ¿cómo me podían ayudar la analítica en sus 3 modelos? Es lo que mencionábamos, retener en la chamba de recursos humanos, es lo que mencionábamos. O lo que hizo, en todo caso, es que ahí, por ejemplo, lo que menciona Alejandra es algo muy sustancial. Dense cuenta que Alejandra y la mayoría de las organizaciones aún, porque hablamos de People Analytics, y el People Analytics tiene distintas etapas. Hay People Analytics desde la parte de compensaciones, desde la parte de retención, desde la parte de selección, desde la parte de desarrollo. Alejandra, hoy por hoy yo puedo mencionarte en función a la experiencia que tenemos, es que aún en función a las encuestas de salida que tenemos, estamos tomando decisiones intuitivas. Para llegar a esta analítica, que obviamente es toda una investigación que hace este señor y este doctor, se necesitan como que pasar por las distintas etapas. Y no es que con esto uno no tome la mejor decisión, Alejandra, sino lo que tienes acá ahorita, vamos a decir, yo siempre llamo esto como, y siempre los digo, porque si Alejandra Alejandra es de gestión de talento humano.
Pero aquellos que no son de gestión de talento humano van a tener en su mente un poco más abierta. Y si Alejandra, que es de gestión de talento humano, pues Alejandra, ok, perfecto. Empezamos a decir, Alejandra, organiza la información y hagamos, yo le llamaría como una especie de pequeña aplicación, Alejandro, ojo que esto no es la ciencia, acuérdate que no estamos analizando la analítica en el detalle, sino que estamos analizando la analítica de manera conceptual, por eso es que recorremos las etapas. Entonces yo diría, ¿cómo te ayuda la analítica? Ok, tienes las encuestas de salida, empiezas a organizar los datos, empiezas a mostrar tendencia, y en función de empezar a mostrar tendencia, pudieras empezar a relacionar y a poder decir, a ver, si es que hago un impacto en esas acciones, ok, voy haciendo impacto en esas acciones, ¿qué me puede generar? ¿Hacia dónde va? Entonces te das cuenta que vas a empezar a relacionar. El que yo haga alguna acción de función a la estadística que me dio las encuestas de salida me impacten algo más en la productividad, me impacten que haya mejor talento, me impacten en que los equipos se fusionen, analízalo y empieza a hacer, como te vuelvo a decir, Alejandra, esto no es ciencia porque la analítica te va a llevar a que generes un modelo, no te voy a decir genera un modelo matemático, pero sí pudieras ver y estar en la etapa de relacionar y decir qué te va impactando. Si definitivamente dentro de tu organización implementa la analítica es distinto, porque la analítica te va a decir, con toda esta información, Alejandra, vamos a empezar a modelar. Y para modelar no es sencillo, es una ciencia. Entonces, ¿qué te recomendaría yo en función de la analítica? Dado que conoces las etapas de la analítica, poder decir, ok, tengo cómo son las etapas de la analítica, vamos a organizar datos, vamos a ver cómo los presento y cómo los relaciono, ver dónde hay el impacto, etcétera. Y a partir de ahí pudieran haber más decisiones. Aún así, Alejandra, a pesar de que estamos acá, mientras que no hayan esos modelos matemáticos y no haya un validar el modelo matemático, nos vamos a quedar en esa etapa de predecir, pero ya tienes un avance, no solo de organizar y no solo de tener acciones que pueden ser acciones que te manda la estadística, sino de poder tener acciones donde vas a permitir a empezar a relacionar variables y donde de alguna manera tú vas a tener algo predictivo que te ayude en la mejor toma de decisiones. Por ahí va, Alejandra. ¿Estuvo algo claro? Alejandra, te nos fuiste. Ok. Bien. Gracias, Alejandra. De Tumbes, ¿no es cierto? Me pareció entender que tú estabas en Tumbes cuando fue lo del temblor. O me estoy confundiendo. Ah, perfecto. Entonces sí es así. Bien, Alejandra. Entonces, ya recorrimos los tres niveles de la analítica, descriptiva, predictiva y prescriptiva. Hemos desarrollado los subniveles de la analítica y ahora nos toca ver, y nos tocaría cerrar con lo siguiente. Perdónenme. Ah, es que me retrocedí acá. Nos tocaría cerrar con lo siguiente. ¿Cuáles son los 10 pasos para desarrollar una unidad de People Analytics en una organización? ¿Ok? Ojo, que son 10 pasos recomendados en función a experiencias que se tienen. No es que se tenga que seguir los pasos, va a depender, siempre les menciono esto, de la cultura organizacional, y se los menciono del contexto, del rubro y de decisiones directivas. Porque miren el primer paso. Tener un mandato organizacional, es decir, una autorización y un compromiso directivo. ¿De quién tiene que partir todo? De la cultura. ¿Quién manda en la cultura? El CEO, el director, el presidente, el vicepresidente mandan en la cultura organizacional. Entonces, si él no lo hace como mandatorio, nos vamos a seguir quedando en la analítica descriptiva. Es el primer paso. Definir un conjunto o una set de términos claros y estandarizar métricas. Eso es el primer. Dense cuenta que el paso número 2 te está hablando netamente de la analítica descriptiva. Porque si en una organización no hay una métrica estandarizada, siguen saliendo las métricas, no existen reportes estandarizados de lo que se presenta al CEO, no hay un tablero de control, cada mes quizás en los comités de gerencia añaden algo nuevo y solamente toman referencias, entonces no estamos haciendo en su cabalidad la analítica descriptiva. Entonces, un segundo paso para poder establecer la unidad de People Analytics es definir un conjunto o set de términos claros y estandarizar métricas. Paso número 3, definir una serie de reportes estandarizados de publicación periódica. Recuerden que cuando veíamos el proceso de medición decíamos, es importante en una de las etapas que la medición tenga un periodo de tiempo definido y una constancia y permanencia, porque si no se pierde bajo todo.
Si no hay una serie de reportes estandarizados que presenta la gerencia o que van dándose dentro de los distintos reporting que se dan al gerente general, entonces no se puede implementar ni siquiera llegar a la analítica descriptiva. O si se llega a la analítica descriptiva, será en algunas áreas sí y otras áreas no. Perdón un ratito. Cuarto paso. Aquí es donde viene la parte digital. Desarrollar una arquitectura de base de datos de recursos humanos. La arquitectura de base de datos de recursos humanos puede hacerse desde un Excel, si es una compañía pequeña. Por eso le mencionaba yo a Alejandro de que pudiera empezar a relacionar los datos a hacer una arquitectura. Ojo que arquitectura de base de datos no indica que tengas un reporte de base de datos. Es guardar los datos de recursos humanos en una base correlacional. Ahí tienes que se puede hacer desde una macro, que se puede hacer desde distintas bases de datos o herramientas de datos, en que empiezas a tener información que luego la vas a relacionar. A eso se habla con desarrollar una arquitectura de base de datos de recursos humanos. Y si obviamente la organización tiene el mandatorio de poder implementar una unidad de People Analytics, entonces va a potenciarse con algo digital. Quinta etapa, incorporar tecnologías informáticas más complejas para analizar datos. Las tecnologías informáticas y los modelamientos te permite acá sí hacer el modelo matemático en función a variables que tengas de la arquitectura de base de datos que desarrolles. ¿Ok? Sexta etapa. Esperen un momento. Modelado de datos. Sexta etapa. Perdón. Generar un proyecto específico de People Analytics, en lo posible cuyos resultados puedan ser de interés a nivel directivo. Cuando se va implementando la unidad de People Analytics y pasamos de la decisión del directivo, se definen el conjunto de métricas, ya se tienen reportes estandarizados, hay una arquitectura de base de datos y se incorporan tecnologías, es necesario hacer un piloto y definir un proyecto específico para ver cuál es el resultado esperado. Y ese proyecto específico tendría que decidirlo el CEO. El nivel directivo de decir, esto es lo que vamos a lograr y queremos medir, vamos a cambiar de ejemplo, la selección de personal. ¿Cómo es que impactan las fuentes de búsqueda en el resultado y en la cobertura de una vacante? En función al tiempo, obviamente, ¿no? O también puede ser que se decida cómo es que es la calidad de selección de personal y se pueda hacer un análisis, un estudio de todos los ingresantes. Digo algo puntual, ojo, no es que este sea la problemática, porque va a depender de qué decida el CEO. ¿Cómo está el desempeño de los últimos 3 años de todos los postulantes que ingresaron a partir de una nueva plataforma que se contrató? ¿Ok? La etapa 6 te lleva a decir, es necesario que una vez que ya tengas la arquitectura de datos y la parte tecnológica implementada, que definas un proyecto puntual donde puedas hacer un piloto para ver los resultados esperados. Séptima etapa, subir el nivel de reportes asegurando el impacto directivo. Vas a empezar a comunicarlo. Octava etapa, utilizar los modelos de relaciones de capital, estructural, fuerzas externas, factores internos, para poder sustentar los reportes que vas consiguiendo y el impacto que vas mostrando a nivel directivo. Porque hasta acá, una vez que tienes en la etapa 6 el proyecto específico y que empieza a desarrollarse, es necesario que con los resultados que vas teniendo, subas este reporte y vayas asegurando el impacto que estaba esperando el directivo. Empieces a utilizar los modelos de relaciones y empieces ya de alguna manera a validar información de algún modelo que te pueda servir utilizando los modelos relacionales de capital estructural, fuerzas externas y factores internos. Y la novena etapa es proveer mayor información de analítica que convierta a los gerentes más resistentes en adeptos. Es decir, hasta acá siempre mencioné, y miren que acá voy a volver a tomar algo que es esencial dentro de la función de recursos humanos. Porque la función de la gestión de talento humano, mucho más allá de trabajar directamente con las personas para desarrollarlo, uno de sus ejes es trabajar con los líderes de la organización. Ahí es donde se dice proveer de mayor información de analítica que convierta a los gerentes en adeptos y de decirle las decisiones que se están tomando, que forman parte de la sensibilización, no son decisiones basadas en lo intuitivo, son decisiones basadas
en modelamiento de datos que te va a llevar a tener a ti algo prescriptivo que ayude en la toma de decisiones para obtener el mejor resultado. Cuando a los gerentes se les provee de mayor información, y aquí cojo la función de recursos humanos, que es vital el desarrollo de sus líderes, y tú los vuelvas adeptos y los sensibilices con la importancia que se tiene de la analítica de datos para la toma de decisiones, entonces la información de analítica va a ser de utilidad para ellos, siendo increíble y de alto impacto, y sobre todo van a querer engancharse con la toma de decisiones. No es que esto sea solo de recursos humanos. Recuerden que los modelos de recursos humanos que empiezan a desarrollarse como pilotos van a tener mucho fruto cuando el gestor de recursos humanos de un equipo de trabajo sea quien tome las decisiones en función a esta analítica. Ahí es donde empiezan a verse más frutos y mucha más sinergia y potencialidad de la compañía incluso, ¿no? ¿Y qué decimos del paso 10? Hemos recorrido 9 pasos. Vamos a hacer un breve resumen de cómo nos está yendo, ¿ok? Mandatorio del vicepresidente o del director o del CEO. Términos claros, estadísticas estandarizadas y métricas, reportes estandarizados, arquitectura de datos de recursos humanos, sistemas que te permiten y tecnologías de información que te permiten modelarlos, generar un proyecto piloto, hacer la comunicación a nivel directivo, utilizar modelos relacionales para poder validar qué modelo le interesa a la compañía, y finalmente proveer la información analítica a los gerentes para poder hacerlos sus adeptos. Y el 10º paso diríamos que luego de 2 años, y miren, 2 años como mínimo, no necesariamente es el mismo tiempo en todas las organizaciones, recuerden eso, cultura, rubro y contexto mandan en este tema. Acá te menciono una referencia, luego de 2 años, la alta dirección valora el aporte fundamental de la unidad de People Analytics para la toma de decisiones. No hay decisión importante, no solo de recursos humanos, que sea sin haber considerado el aporte de la unidad de People Analytics. ¿Y quién comanda ese aporte de la unidad de People Analytics? Recursos humanos. ¿En qué se convirtió Recursos Humanos? Dejó de lo transaccional a ser socio de negocio. Recuerdo que cuando estábamos empezando la especialización, y fui quien abrió la especialización en el tema de módulos, les mencioné que el rol principal de recursos humanos es ser socio de negocio, generar resultados y hacer que la empresa tenga un crecimiento financiero. Esto, puedo cerrar todo lo que ustedes han llevado a la especialización y puedo decirles incluso que el People Analytics no es un tema solo de utilizar estadística. Cuando utilizamos estadística nos quedamos en lo descriptivo. El People Analytics va más allá, y dense cuenta que va a un tema de transformación cultural y de gestión del cambio. Transformación cultural y de gestión del cambio se demuestra que esto no se logra solamente en un reporte mensual o a un cierre de año. Así como acá mencionan, y el 10º paso luego de 2 años, pudiera decirse, y el 10º paso luego de 4 o 5 años, porque ya se toma en cuenta la dirección de recursos humanos para poder tomar data. Y recursos humanos no llega con lo intuitivo. Recursos humanos llega a mostrar variables en función a algún piloto que implementó cuando se hizo la unidad analítica para tomar decisiones de impacto que te generen retención y crecimiento de la compañía. ¿Ok? Renato Ballena nos dice, para mí el paso 3 es el más importante en este proceso. ¿Qué sucede cuando la empresa especializada que va a realizar el proyecto nos indica que el reporte de datos no es el adecuado? Es decir, los reportes no ofrecen la información que necesitamos procesar. Cuando los reportes no ofrecen la información que necesitan procesar, Renato, es donde se menciona, ¿te acuerdas? Aquí le voy a volver a retroceder el paso, donde mencionan esto de acá. Definir una serie de reportes estandarizados de publicación periódica y definir un conjunto o serie de términos claros y estandarizar métricas. Cuando eso sucede, que es lo que menciona Renato, es que esta segunda parte de la implementación del People Analytics no quedó bien definida. No quedó como mandatorio. Se hicieron unas métricas y luego de esas métricas están implementando el tema y dicen, no, pero es que este reporte ya no nos funciona. Y vuelven a hacer el tema. Entonces, ahí es donde prácticamente funciona el hecho de las etapas. Porque cuando la empresa especializada que va a realizar el proyecto dice que no funciona, yo diría que esta empresa especializada, pues, no pudiera ir contra una metodología, sino que diría de que con esto que ya conocemos podemos cuestionarlos más.
y ustedes como decisores, Renato posiblemente sea un decisor de recursos humanos, no permitir que pase a una siguiente etapa, sino mencionar, ok, entonces si es que no está adecuado y vamos a volver a replantear el reporte, veamos en replantear el reporte de algo que sea menor impacto, para ver si es que realmente están estudiando las estadísticas o si la recomendación que pudiera dar Renato es, veamos que otros conjuntos o sea de términos no están claros y que a la larga, Renato, te van a impactar en un futuro reporte que tú implementes. Recuerden que cuando hablamos de un futuro reporte y hablamos del término reporte, estamos en lo descriptivo. Entonces, por ahí iría la recomendación, Renato, porque no intento ir contra una organización, ¿no? Y Renato lo ha puesto de manera general, que diga de tirarme bajo al especialista, para nada, porque acuérdense que lo que estamos hablando acá es un tema de conceptos, es un tema pedagógico que te permite tener una visión distinta. Si yo me pongo en el papel de Renato y digo, oye, me sucede esto con este especialista, resulta que me cambió el reporte y me dice que no es el adecuado. Ok, conozco de analítica y puedo decir, entonces vayamos a definir otros reportes o validemos los reportes entre todos para poder definir los estandarizados y que esto, en lugar de cambiar, migre o se dé una vuelta más de tuerca y lo supere y que tome la etapa anterior para poder tener mucha más información que te permita a ti a la larga modelar datos. Por ahí iría Renato, ¿está ok? Renato. Igual chicos, si es que hay alguna consulta que por ahí les haya quedado claro pero quisieran profundizar, ustedes pueden enviarme la consulta a mi correo electrónico que yo con todo gusto, desde mi humilde experiencia les puedo aportar. ¿Ok? Acuérdense que no soy pedagogo al 100% o docente al 100%. La docencia para mí es parcial. Hay mucha información y experiencia que puedo manejar de distintas organizaciones que podamos colaborar juntos. Así que, en ese sentido, no es que yo haga estos análisis de datos, es que yo estudie esta ciencia. Acuérdense que estamos trasladando conceptos de personas que se dedican a la investigación y que obviamente lo complementamos acá desde la plana docente de Corlat porque tenemos distintas experiencias y somos del rubro de recursos humanos. Es por ello que se hace ese matiz, ¿ok? Así que igual pueden consultarlo ustedes a mi correo electrónico. Sigamos entonces, porque nos habíamos quedado en la etapa de los 10 años. Déjame ver acá. De los 10 años, perdón, del 10º paso, ¿no? Bien, hasta ahí la parte teórica. Yo no sé si me va a quedar tiempo para poder hacer la intervención que teníamos prevista con el caso de ACME, pero podemos hacer algunas dos intervenciones. Quiero contarles un poquito más de cómo viene el esquema en la sesión 6, la sesión 7 y la sesión 8. La sesión 6 vamos a hablar mucho de lo que es el retorno de inversión, ¿ok? A poder estudiarlo un poquito más. Vamos a hablar de tema de medición de la capacitación y por ahí vamos a juntar también otros procesos de recursos humanos que nos permitan a nosotros seguir avanzando en ese tema de medición de indicadores. De por sí, me gustaría mantener, como para poder siempre tener claro que lo que ha regido en este módulo 8 es poder entender a cabalidad el proceso de medición. Entonces sí me gustaría, y hoy día no he empezado de esa manera porque cuando empezaron las 8 de la mañana, prácticamente, 8 de la mañana no, perdón, cuando empezamos a las 8 de la noche éramos 12 y preferí dar la parte teórica para poder hacer que la mayor cantidad de ustedes llegue virtualmente. Entonces vamos a ver, nos quedan la clase del viernes y la próxima semana martes y viernes para poder finalizar. De poder hacer intervenciones en estas 3 últimas sesiones que queden, en el cual refresquemos estos conceptos. Y si por ahí encuentro alguna otra información adicional, la traigo acá a la sala virtual para poder compartir. ¿Ok? Consulta, chicos, antes de poder pasar a una intervención o dos intervenciones puntuales del caso ACME. ¿Alguna consulta que puedan tener? Le tengo una respuesta pendiente a Luis Fajardo, ahorita que me acuerdo. No me ha escrito Luis Fajardo, acá está Alberto Alfaro, pero te la remito mañana, Luis. Vamos a retroceder entonces al caso ACME. Preparen sus micros, que ahorita sale el azar. Ustedes se prepararon en esta parte. En estos dos. Se prepararon en la parte del caso ACME
donde hablábamos del ratio de facturación por empleado, el ratio de costos operativos por empleado y el ratio de ingresos netos por empleado. Y en la tasa del costo del área de recursos humanos, en el ratio de dotación por empleado de recursos humanos y el ratio del costo del área de recursos humanos per cápita por persona. Entonces, estos que ya se prepararon y que ustedes vieron acá, valores de ACME, promedios de la industria de ACME y promedio de mercado, vamos a utilizarlo porque para mí estos, vamos a decir, son indicadores bastante elementales y son indicadores que se entienden de por sí solos. Cuánto vendió cada empleado, cuánto es el costo operativo por empleado si quisiera medirlo en promedio, cuánto es el ratio de ingresos netos por empleado, es decir, de la compañía todo lo que gana y restando las márgenes de costos laborales antes de impuestos, cuánto es el neto que sale por cada empleado en función de la dotación laboral, es sencillo. La clase pasada prácticamente las 3 personas que salieron a la intervención hablaron de estas 3 tasas. Entonces, bajo ese concepto, vamos a entrar a esta información, que es una métrica adicional. Tasa de remuneraciones sobre la facturación. Tasa de remuneraciones sobre los costos operativos. Entiéndase remuneraciones no solo al salario pagado, sino al salario más las cargas sociales. Y tasa de remuneraciones de la supervisión sobre la tasa de remuneraciones total. ¿Por qué entré este tema de las tasas? Porque acuérdense que las tasas, para reflejar el concepto, se expresan en porcentaje, donde el numerador suele ser mucho menor al denominador porque el denominador es un concepto más amplio. Entonces, las tasas te expresan el porcentaje de un todo. Bajo este contexto, voy a llamar a un participante más. Así tenemos que tenga 3 minutos y podemos tener acceso a 1 o 2 participantes a las preguntas. ¿Ok? Atentos a la activación del micro, chicos. Acá lamentablemente no puedo ver en presencial, como que cuando uno no quiere que le pregunten y pone una cara que tú como docente volteas, le ves la cara, te jala la energía y le dices tú. La vez pasada salió Gerson. Jean-Pierre. Hola Jean-Pierre, buenas noches. Jean-Pierre, ¿nos escuchas? Escuchamos el sonido de Jean-Pierre al fondo, pero no escucho a Jean-Pierre. ¿Estás ahí, Jean-Pierre? Creo que Jean-Pierre salió para otro lado. Jean-Pierre, ¿estás ahí? ¿Puedes conversar con nosotros para poder hacer un ejemplo de una métrica? Buenas noches, Jean-Pierre. Bien, no se anima Jean-Pierre. Levante la mano quien se anima mejor, antes de poder hacer la intervención. ¿Alguien se anima? Si no llamo, ya sé quién vamos a llamar. Vamos a llamar a Renato. Hola Renato, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas, Renato? Renato, ¿estás ahí? Acá estás, Renato. Renato, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar, Renato? Porque no tienes una opción de cámara, pero sí tienes una opción de micro. ¿Puedes hablar? Alguien nos está diciendo en el chat. Perfecto. Ya estás activado en el micro, Renato, ¿ah? Yo ya te lo activé. Esperamos a Renato, ¿eh? Avísanos, Renato, si tienes problemas con el micro, ¿eh? Ahí parece que está Renato. ¿Estamos listos? Chicos, recién estamos empezando las últimas 2 semanas, vamos. Refresca un poco interviniendo. ¿Cómo va, Renato? ¿Todo bien con el micro o todavía no? A ver, esperamos a que Renato nos pueda decir algo.
¿Renato? No, puede ser que no le esté funcionando el micro, Renato. Me avisa, Renato, si no, para poder llamar a otra persona. Ya, Renato, vamos llamando a otra persona. Ya Cristian la vez pasada intervino. Vamos a llamar a una chica. Yuneli Sandoval. ¿Estás ahí, Yuneli, con nosotros? Es sencillo, chicos, la participación. Hola, Yuneli, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos escuchas, Yuneli? No escucho tu voz, también escucho un eco ahí en tu sitio. Hola, Yuneli. Está muy tímido hoy, chicos, ¿eh? Está muy tímido. Vamos a empezar la siguiente mejor con el tema de consultas. No hay ningún problema. Ya que hoy nos han animado, no se intenta tampoco intimidar, pero es sencillo, chicos, porque la pregunta que se tiene... Ah, vas a hablar, Renato, entonces. Déjame, Renato, te voy a activar. Dame un momento, Renato. Acá está. Listo, ahora sí, Renato, estás con el micro activo. ¿Nos escucha, Renato? Hola. Se nos va el tiempo, chicos, como dice Alejandra, 3 minutos para finalizar. Sí, chicos, hagamos una cosa, ¿eh? Posiblemente sí les pediría, Renato, no te preocupes, mil gracias, porque se nos va a ir el tiempo acá, pero quiero hacer un cierre de esta sesión, ¿ya? Como para poder tomar un poquito más de fuerza en la siguiente semana. Escuchen, chicos, la intervención, ¿por qué suele darse? Suele darse la intervención porque si nosotros no interactuamos de manera virtual, no puedo complementar con alguna otra opinión o algún otro ejemplo. Cuando generalmente ustedes intervienen, se refuerza parte metodológica, se refuerza parte de interpretación, se refuerza concepto. Y si ustedes tienen una consulta ya, nos reforzamos todos en conjunto. Entonces, no es un tema ni evaluado, ni es un tema que no quiero que me escuchen. Hagámoslo con la finalidad de poder compartir entre nosotros alguna duda que podamos tener o algo que no podamos entender. Posiblemente la intervención sea, mire, profesor, no me queda claro qué es el tema de la tasa de remuneración sobre los costos operativos. Me pudiera dar una mayor ampliación y así a alguien no le quedó claro, entonces hasta incluso ampliamos el tema de concepto de remuneración, el tema de concepto de costo laboral. Si alguien la tiene clara, pero en función a los conceptos que hemos venido dando, bienvenido sea, porque a mí lo que me va a asegurar es que realmente estamos llegando a poder entender algo que lo que queremos como organización que quede es un tema conceptual y que realmente uno diga, cuando le hablen de tasa o algo que sepa decir, oye, ok, eso es un tema competitivo, eso es un tema de juicio objetivo, ese es un tema de valor histórico. Y en función a eso uno pueda ampliar ese contexto global que tiene uno como profesional para que en adelante siga. Así que no seamos, mejor dicho, seamos mucho más activos en la parte de la intervención porque intentamos eso, no intentamos ni que alguien esté prácticamente como que quede mal, que es lo que muchas veces podemos tener nosotros como asunciones, ¿no? El curso virtual te está evaluando el profesor, no. Es para compartir y para poder compartir más experiencias. Yo les agradezco realmente a todos. ¿La tasa de remuneración se refiere al pago que se le hace a los colaboradores? Sí. La tasa no es el pago. La remuneración de los colaboradores es el pago, Jesús, que son la remuneración con sus costos laborales. La tasa es la comparación de la remuneración contra lo que te dice en qué comparar ventas, facturación, costos operativos, etcétera. Si te animas, Jesús, en la siguiente sesión, que es el viernes, empezamos contigo, no me voy a olvidar, para poder entenderlo y a lo mejor interactuamos un poco más entre nosotros, ya que me han dejado hoy día varado, prácticamente han estado muy tímidos. Les agradezco mucho la atención, espero que todo vaya quedando claro hasta el momento.
Si ustedes también lo consideran en la siguiente sesión antes de entrar al ROI y tienen algunas consultas que les quedaron en el aire, pídanmelo para poder repasarlo en el contexto y seguir con la sesión. Desde ya, mil gracias a todos y estamos en contacto. Sigámonos cuidando, manténganse en casa con su familia y estamos al habla el día viernes. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias.